Buenos días. Ok, buenos días a todos, un gusto saludar. Eh, Qué bueno que estamos teniendo la oportunidad de vernos nuevamente por acá. Bueno, a lo mejor les hubiera parecido un poco extraño el correo que les envié el día de hoy por la mañana, porque habíamos acordado que nos viéramos a las 9 a.m. Sin embargo, la verdad, estuve meditando un poco estuve meditando un poco eh, para qué nos íbamos a ver a las 9 de la mañana si de todos modos el examen no lo vamos a poder desarrollar la siguiente semana. Entonces dije yo, o sea, porque, pues obviamente creo que ustedes, perdón Marcos, ¿Para qué ser cruel, dice usted? la verdad que me puse a pensar porque realmente la situación cambió un montón en el sentido de que ahora no vamos a tener la clase ni siquiera la del lunes. Todos vieron el comunicado, ¿verdad? ¿O es nuevo? Really? Ah, no, si todo el mundo estaba ayer celebrando, ayer en la mañana. Ayer a esta hora todo el mundo estaba haciendo nuevos planes para la siguiente semana. Diciendo me voy desde el domingo. Hay gente que se ve desde mañana, creo yo. Pero, Es más, yo creo que miren a Melissa, yo creo que Melissa ya va de viaje, creo. la vemos como alistando maletas. Lick, no, Lick, es que voy para Tegucigalpa, vengo de San Pedro. Ah, bueno, ya ve. Lick, le iba a decir una consulta. Mire que yo ayer, bueno, hasta ayer me enteré de lo del grupo de WhatsApp y de lo del, o sea, yo no sabía nada del correo ni nada de eso, entonces me perdí las dos tareas. ¿Se perdió qué, perdón? Las tareas, porque yo las logré ver hasta el domingo, pero ya, no, el lunes, perdón, en la noche, que era para entregarlas el domingo. Sí, bueno, pues ahí al final se queda para ver cómo podemos discutir este tema. Ok. Ok, entonces, estaba pensando acerca de, no tenía ningún objetivo lógico vernos hoy a las 9 de la mañana porque de todos modos no íbamos a lograr salir con todo el contenido antes del feriado, porque realmente ya solo nos queda un día, o sea, solo es hoy. Y de aquí nos volvemos a ver hasta el siguiente lunes, que es 11 de octubre. Les dije yo, ¿para qué los voy a hacer pasar por una hora más? Si realmente de aquí a que nos volvamos a ver ya se les olvidó la mitad de lo que vimos. Les dije yo, mejor por eso vamos a extender mejor y comentarles que obviamente la planificación va a sufrir un cambio. Entonces, las fechas de exámenes, obviamente, como les digo, teníamos planificado que le íbamos a desarrollar el examen la siguiente semana. Ahora eso obviamente ya no es posible. Por ende, entonces tengo que sentarme nuevamente a realizar una planificación, cambio de planificación con respecto a esto. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Ok, perfecto. Entonces, si quieren podemos ir apagando las cámaras y voy a empezar a compartir pantalla. Ok, hasta este punto, todos claros con el tema de la visión. Aquí vamos bien, nos habíamos quedado hasta esta parte, todo el ciclo que lleva, todo el proceso desde que recibe la forma de luz hasta cómo se toma esta información dentro del órgano, cuáles son las células receptoras, hacia dónde se dirigen y finalmente hacia dónde llegan. Y aquí es donde nosotros nos quedamos. Habíamos hablado que llega hasta la corteza visual primaria, pero hasta este punto quiero saber si estamos bien o si hay dudas.
Si no hay dudas, de nuevo, como ustedes ya saben, pueden poner ahí al chat, Noli, todo claro, todo bien. Todo claro, perfecto. Ok. Entonces, ¿dónde se aloja, verdad? Hemos hablado, hemos visto que toda la información llega a la corteza visual primaria. Les había adelantado que dicha corteza visual primaria se aloja en el lóbulo occipital. En caso entonces del lóbulo occipital, vamos a hablar acerca de 3 áreas importantes relacionadas con el procesamiento de la visión. Okay. Que en el caso entonces del área 19 y el área 18, que son estas filas que ustedes ven por acá, estas columnas, mejor dicho, que ustedes ven por acá, estas áreas de aquí son el área 19, el área 18, que son conocidos como la corteza visual secundaria. Y el área 17, que es la parte más externa, ¿sí? La parte más externa del lóbulo occipital, es el área 17, que es conocido como la corteza visual primaria. La particularidad que ambos tienen es que el área 19 y 18 son conocidos como corteza extraestriada. Ustedes ven, se les conoce a las partes del cerebro que ustedes ven como estas hendiduras, se les conoce como elementos estriados, ¿sí? Entonces todo esto que ustedes ven por acá, es una corteza estriada, y luego el área 19 y 18 tienen la particularidad que toda este proceso del aparecimiento de estos conceptos estriados se vuelve entonces mucho más fuerte, y por ende se le considera como una corteza extraestriada. Por otra parte, en el caso de algunas otras áreas adicionales para el procesamiento visual, se encuentran en la corteza asociativa, porque nosotros, si recordamos, como seres humanos en el proceso de desarrollo y de evolución, tenemos una particularidad que nos permite entonces poder asociar ciertos elementos, ciertas cosas alrededor, y finalmente poder, a partir de nuestra propia experiencia, organizar nuestro mundo. Ahora bien, ¿cómo se codifica la información visual? Entonces, la retina humana tiene aproximadamente entre 120 millones de bastones y 6 millones de conos. Por ende, entonces, si nosotros recordemos que en el caso de los bastones nos ayudan a percibir luz y oscuridad. Entonces, nos van a ayudar a que nosotros podamos responder ante estos estímulos. Ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan, en el caso de un ojo, voy a ir para atrás. En el caso de este ojo que ustedes ven por aquí, cuando nosotros no tenemos suficiente luz, lo que va a pasar entonces es que la pupila se va a expandir, ¿cierto? Entre menor grado de luz tengamos, mayor grado va a haber de extensión. Y el contrario es exactamente igual. A mayor cantidad de luz, la pupila se va a contraer. Les ha pasado principalmente cuando ustedes se despiertan que alguien viene y les abre las cortinas del cuarto de una vez y ustedes sienten, Dios mío, como que me van a calcinar los ojos. ¿Les ha pasado?
Sí, Lick, sí. Entonces, eso Sí. es porque, sí, eso es algo bien frecuente. Esto es porque nosotros, nuestra pupila está muy abierta porque obviamente hay ausencia de luz y cuando tiene esos cambios abruptos de luz, entonces la retina se debe de cerrar, pero les ha pasado que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder, am, de poder hacer como un proceso de acondicionamiento, no hay problema. O sea, cuando usted es expuesto de manera gradual ante la luz, no hay problema realmente. Pero cuando ustedes son expuestos de manera radical, de manera muy fuerte, ahí es donde viene este tipo de dificultades. ¿Ok? Entonces, nos van a ayudar. Hay dos tipos de células en el cual van a trabajar como un switch, ¿sí? Y las células ON, que son conocidas como las células que nos van a responder a la iluminación de la retina, las células OFF, que van a responder a cuando la luz cesa, cuando la luz ya no está presente, y existe entonces como este tipo de cambios en ambiente cuando el ser humano entonces y el ojo humano tiende a percibir luz y oscuridad. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Lick. Sí, Lick. Perfecto. Ahora, eso es en el caso de los bastones. Ahora veamos en el caso de los conos. Los conos nos ayudan a percibir los colores. Antes de que hablemos de la fisiología y anatomía de los conos y cómo funcionan, veamos estas dos revisiones de las teorías más importantes del color. Thomas Young en 1802 planteó que solamente, ¿verdad? Nosotros como el ojo humano solamente percibe colores rojos, azules y verdes y son denominadas la teoría tricromática. ¿Ok? Entonces, en el caso, si ustedes ven por acá, la teoría tricromática plantea de que estos colores, rojo, azul y verde, cuando se entrelazan entre ellos, entonces nos permite ver otro tipo de colores. Y cuando tenemos al centro el elemento donde se cruzan los tres colores en específico, vamos a obtener el blanco. Y el negro obviamente no es conocido como un color porque el negro simplemente es ausencia de luz. ¿Ok? Entonces, en la teoría de Young, los conos responden a diferentes longitudes de onda. Cuando son ondas cortas, son vistas de manera azul. Y esto es muy, imagínense, hace 200 y pico de años sacaron esta teoría, pero todavía en la actualidad es sumamente aplicable. Por ejemplo, si ustedes ven, el celular emite ondas azules, pero nosotros no somos capaces completamente de percibirlas. En el caso de las ondas de tipo media, que eso tiene un poquito más que ver con la naturaleza, por ejemplo, son ondas verdes y las ondas rojas son las ondas de larga distancia o de larga longitud, como por ejemplo el sol, variaciones que pueden existir entre uno y otro. ¿Ok? Y pasemos entonces a la siguiente teoría, que es la teoría de Ewell-Henry, que habla que los tonos pueden estar representados en el sistema visual como colores que se anteponen, el rojo y verde o el azul y el amarillo. Y lo que les comentaba, el blanco tiende a formarse como una mezcla entre todos los colores y el negro simplemente es la ausencia de luz. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que pero quiero que lo hagan de verdad. ¿Okay?
quiero que por 60 segundos, vea la cruz blanca que acabo de señalar. ¿Ok? Quiero que lo haga. ¿Ok? Yo llevo aquí el minuto. Por favor, quiero que hagan este ejercicio. Ok, ahora quiero que pasen a ver la cruz negra que tienen en el recuadro blanco. Lo vamos a hacer por 15 segundos. Y listo. ¿Cómo lo ven? Cuando vi la cruz negra, podía ver todavía como lo verde y morado. Perfecto. Yo también, igual que viendo la pelotita verde y el color morado. Perfecto. Entonces, muy importante que ustedes puedan observar, y lo que quiero que ustedes se lleven de entendimiento en este ejercicio es la capacidad que tiene el ojo de poder adaptarse ante este tipo de elementos. ¿Ok? Eso es algo muy importante porque el ojo es lo suficientemente capaz, lo suficientemente fuerte de poder adaptarse a este tipo de imágenes y que vean que pudo haber algunas variaciones en cuanto a alguien que de repente está afuera recibiendo luz solar o alguien que está en su cuarto, encerrado, en ausencia de luz. Magnoli. A mí me aparecían los colores, licenciado, en posición opuesta, o sea, miraba el morado abajo y el verde arriba. Sí, eso me pasó a mí también. Y, por ejemplo, ¿qué estaban haciendo ustedes de diferente? ¿A dónde están? Por eso les quería decir de este tipo de variaciones. Pues yo estoy en el bus aquí con toda la claridad del mundo. Ok. Y Yo igual. Bueno, ya ven. Entonces, por eso les digo, pueden haber variaciones en cuanto a la oscuridad y también en cuanto a la ausencia, ¿verdad? O a la luz, que tiene que ver entonces con la particularidad de ustedes como individuos relacionados con la luz. ¿Okay? Esa parte es sumamente importante. Vamos. Entonces, este es un breve ejercicio para que ustedes comprendan entonces la importancia que tiene el poder realizar el análisis de este tipo de valores relacionados con la adaptación del ojo. ¿Ok? Avancemos entonces. Entonces, la corteza estriada, ¿verdad? Que nosotros hablábamos del área 17, hay 6 capas principales. ¿Ok? Y estas capas van a contener somas neuronales y arborizaciones dendríticas. O sea, en pocas palabras, ¿qué tiene acá? ¿Y qué se aloja entonces en estas capas? Es el proceso final de la visión, donde nosotros somos capaces de poder entender lo que estamos viendo a partir de nuestra propia experiencia. ¿Ok? Si ustedes ven, para hacer un breve, un breve recordatorio, lo que nosotros hablábamos, lo que percibe el ojo derecho, ¿sí?
tiene el campo visual, recibe información, pero luego es cambiado en el quiasma y va hacia la zona del hemisferio izquierdo, y ocurre exactamente igual con el ojo izquierdo y luego va a la zona estriada en el hemisferio derecho. Entonces, muchas de estas zonas estriadas, y realmente el proceso o la función principal es el análisis de esta información que viene de la fobia, ¿verdad? Recuerden que la fobia es el encargado de permitir el ingreso, ¿verdad?, hacia la pupila y toda la información que recibimos. ¿Ok? Hay neuronas que son sensibles a la orientación, al movimiento, cambios en luz, cambios en color. Cada una de ellas tiene una función específica. Y nuestros ojos también pueden producir señales monoculares y binoculares. El ejercicio que hicimos la vez pasada de poner el dedo, ¿sí?, frente a ustedes en el centro y luego cambiarlo, luego cerrar un ojo, cerrar el otro ojo, tiene que ver con cómo ustedes, ¿verdad?, cómo nosotros, cómo nuestros ojos son capaces de poder entonces desarrollar la visión monocular, o sea, de un ojo, y la visión binocular, que involucra entonces la participación de los dos ojos y genera entonces la visión que nosotros conocemos como estereoscópica, que es la visión normal, o sea, la visión regular. Muchos investigadores que sostienen que el cerebro tiene como módulos, ¿sí?, como cuartos, digamos, por así decirlo. Y dentro del área B1, que es la corteza estriada, se divide en cerca de 2.500 módulos con alrededor de 150.000 neuronas cada módulo. Y las neuronas entonces de cada módulo se dedican al análisis de pequeñas áreas en el campo visual. Y por eso les pongo el ejemplo acá. Ustedes ven esta imagen que está como por píxeles, ¿sí? Y así es como realmente está nuestro mundo, ¿no? Como píxeles. Entonces, estos mismos píxeles están dentro, digamos, de nuestro cerebro, y cada espacio recibe un proceso de análisis detallado. ¿Se entiende esta teoría con respecto a la organización por módulos y qué se encarga cada módulo de hacer? ¿Se entiende? Listo. Gracias. Ok. Ahora, seguimos hablando de la corteza visual de asociación. Ya hemos hablado de la corteza visual primaria. Ahora tenemos que hablar del elemento adicional de la asociación. Me preguntan que si puedo repetir nuevamente. Claro que sí. En el caso entonces de los módulos, ¿dónde se desarrolla? Esta es una teoría que trata de explicar cómo se desarrolla entonces y cómo nosotros percibimos el color, las imágenes, la luz. En nuestra realidad es que el cerebro está organizado por módulos y cada módulo está encargado de percibir una parte de la información de la realidad. Vamos. ¿Todo bien? Ok. Ahora, volvamos entonces al análisis de la información visual, que hablamos de la función de la corteza visual de asociación. Les había dicho de que la corteza visual primaria es la encargada principalmente de almacenar la información, pero también debemos de comprender que la percepción del individuo tiene mucho que ver con cómo asociamos la información. Entonces, la percepción de los objetos y de las escenas visuales no se puede encontrar en una área en específico,
sino que necesitamos integrar toda la información que nosotros tenemos para poder darle, obviamente, una lógica y una idea ante lo que nosotros estamos procesando. Por ende, el área de asociación, que también es extraestriada, que es también conocida como el área visual secundaria, se divide en diferentes regiones. Y por eso ustedes ven que cada una de ellas en este espacio tiene en amarillo, tiene B1, B2, B3, B3A, B8A, B7, porque esto estamos hablando de las áreas visuales. ¿Ok? Ya voy a volver por acá. Entonces, una vez que nosotros entendemos que la corteza extraestriada, ¿verdad? Que es como la capa más externa del cerebro, está compuesta por áreas que son denominadas B1, que es la corteza estriada, y luego el área B2, que es la corteza extraestriada, y esto lleva la información y por ende es posible percibir y asociarla y darle un significado. Por eso hablábamos el día lunes. No solamente cuando nosotros hablamos de los sentidos, no solamente hablamos del procesamiento de la información, sino también de la codificación de esta información. Es lo que hemos hablado. Un olor no es lo mismo para usted que para mí. Por ejemplo, un olor a una comida en particular no es lo mismo para mí que para usted. ¿Ok? Marcos. También me hace pensar eso que nos hace un poco vulnerables a ilusiones, ya que si no tenemos una buena percepción de nuestra visión, de repente podemos ser vulnerables a pensar algo que no está pasando. Porque tiene que ver con su propia experiencia. ¿Estamos? Correcto. Lick, también como el caso de, por ejemplo, lo digo por mí, que las mujeres embarazadas somos como muy susceptibles a los olores, ¿no? Y hay como ciertas lociones que, pues, por ejemplo, yo usaba una que a mí me encantaba y cuando salí embarazada, pues yo aborrecí esa loción. Yo al sol de hoy ya mi hija pues tiene 4 años y yo siento esa loción y no, yo le vomito. Sí. Y de nuevo, eso tiene que ver con nuestra propia experiencia. ¿Estamos? ¿O bien? Ok. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos todo este proceso, ¿verdad? De información, de asociación y todo lo relacionado entonces con la forma en la que el individuo percibe esta información, entonces nos damos cuenta que el proceso de visión realmente es mucho más complejo de lo que parece. ¿Ok? Y la imagen que está aquí de fondo, ¿sí? No está completamente abierta porque quiero enfocarme más en las regiones, pero es esta misma imagen que tienen acá. Entonces, en el caso de las regiones de la corteza visual, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen entonces? Quiero que ustedes analicen que hay regiones, ¿sí? Que tienen dos elementos importantes. En primer lugar, la región B1, que es la corteza estriada, son módulos que analizan orientación, frecuencia espacial, disparidad retinaria y el color. En el caso del área B2, es un análisis más exhaustivo de la información procedente de B1. Por ejemplo, ustedes están viendo ahorita la pantalla, pero detrás de la pantalla hay otras cosas, ¿cierto? En mi caso hay otro escritorio, hay unos adornos, hay otra computadora, libros. Sé que están ahí, pero si yo les presto atención a la pantalla, no puedo ver lo que está atrás de la pantalla. Entonces, cuando hacemos esto, este elemento B1 nos permite analizar como de manera general toda la información que nosotros tenemos alrededor. Pero B2 nos permite enfocar, nos permite ser más exhaustivos
en dicha información. ¿Ok? También la zona B3, que están relacionadas en la vía ventral, nos ayudan a realizar un análisis exhaustivo de la información procedente B2. Luego la parte B3A nos ayuda al procesamiento de información visual en todo el campo del ojo contralateral, o sea, la visión periférica. En el caso de la zona B4D y B4B, nos ayuda a analizar la forma, a procesar la constancia del color. En el caso de B4D, tiene que ver con el campo visual superior, y B4V tiene que ver con el campo visual inferior. Y finalmente el área B8 es el que nos ayuda a percibir la totalidad del color. Por lo cual, cuando hay un daño en esta zona, ocurre lo que nosotros conocemos como acromatopsia cerebral, que es una visión sin color. ¿Vamos? ¿Muy bien? Ay, perdón. También, en el caso de las regiones, vamos a hablar de la región del complejo occipital lateral, que nos va a ayudar a percibir y reconocer objetos. En el caso de la zona AFF, que es el área facial fusiforme, nos ayuda a reconocer rostros. Cuando esta zona, la zona AFF, es dañada, va a ocurrir lo que nosotros conocemos como prosopagnosia, que es la dificultad de poder reconocer rostros. También en el caso de la zona ALP, que es el área del lugar parahipocámpica, tiene que ver con reconocimiento de lugares, que tiene que ver más con orientación espacial. Y el área corporal extra estriada tiene que ver con la percepción de las partes del cuerpo y también las partes distintas al rostro. ¿Ok? También, en el caso de la zona B7, podemos tener lo relacionado con la atención visual, control de movimientos oculares. En el caso de la zona TMT o TSM es temporal medial y tiene que ver con la percepción del movimiento. El área IPL, IPB, IPA, IPM e IPC, todas se encuentran dentro del elemento intraparietal. Eso tiene que ver en la parte interna del lóbulo parietal y se va a encargar tanto de la zona lateral, de la atención visual, el control de los movimientos sacádicos de los ojos, la parte ventral con los movimientos oculares y control visual al señalar, la zona anterior, control visual de los movimientos de la mano y manipulación, media, control visual del alcance de objetos. Finalmente, el área intraparietal caudal, que tiene que ver con la percepción de profundidad basado en la estereopsia, o sea, en la visión estereoscópica. No quiero que se estresen por aprenderse toda esta parte. Sin embargo, lo que quiero comentarles es, vean la complejidad de algo que nosotros damos por hecho. En el caso de la visión, nadie se pone a pensar o a analizar realmente si una área está dañada o X área no está dañada, sino que simplemente lo hacemos de manera lógica, ¿no? ¿Estamos? Antes de que pasemos entonces a los trastornos, ¿dudas en el caso de visión? Sí que es complejo, dice Muyasa, totalmente. Es muy complejo. Todo claro, todo perfecto. Ok, entonces pasemos ahora a las agnosias. Las agnosias son los trastornos que normalmente están relacionados con la visión, pero no es solamente la visión, sino que también aquí podemos tener aspectos relacionados también con las áreas de asociación,
podemos encontrarnos con algunas dificultades también en otras áreas respecto a estímulos visuales, estímulos auditivos, entre otras cosas. Entonces, la agnosia es la incapacidad de poder reconocer un estímulo, aunque haya una adecuada sensación de este. ¿A qué nos referimos entonces con una incapacidad de poder reconocer? O sea, que si yo le digo, o sea, si yo estoy presente, estoy frente a usted, usted me conoce, ¿sí? Usted sabe quién soy yo, pero por un motivo no puede reconocerme a mí, por ejemplo, no puede reconocer mi rostro. Sabe quién soy yo, sabe que soy docente, sabe que hago, que mi especialidad es la clínica, pero su cerebro no tiene la capacidad de poder, entonces, por ejemplo, establecer la relación entre saber quién es y su cara, que eso es lo que hablamos de la prosopagnosia. Entonces, es una incapacidad de reconocer un estímulo a pesar de que el estímulo esté siendo presentado de manera adecuada. Agnosia, la palabra viene del griego gnosis, que es conocimiento, y el prefijo a, que es negación, ausencia o desconocimiento. Las agnosias, por tanto, son la pérdida de la capacidad de transformar sensaciones simples en percepciones propiamente dichas, por lo que el paciente, a pesar de ver, oír o sentir, no puede reconocer los estímulos visuales, auditivos o táctiles. ¿Estamos bien? Bien. Okay. Las agnosias aparecen en casos que no, o sea, quiero que entiendan algo acá. Las agnosias, el daño está ya sea en las áreas de asociación, todo lo que nosotros acabamos de ver, por ejemplo, está relacionado con el desarrollo del individuo, pero, o sea, el ojo está bien, las células receptoras están bien, el estímulo está bien. El problema de esto es que el área de asociación, las zonas que nosotros acabamos de ver, ahí es donde se encuentra con mucha dificultad. Ok, entonces, en el caso, empecemos por las agnosias visuales, que eso es lo que nosotros vamos a iniciar el día de hoy. En el caso de las agnosias visuales, vamos a hablar acerca de una ligera teoría, ¿verdad?, que sustenta la aparición de agnosias. En el caso del cerebro, siempre ha sido una zona que siempre se trata de investigar, pero nunca se logra llegar a un punto final en este estudio. Y entonces existen dos aspectos muy importantes en el reconocimiento visual de los objetos y debemos de comprenderlo. El primero es reconocer la impresión sensorial, o sea, es ver lo que estoy viendo. ¿Me entienden? O sea, una cosa es que ustedes puedan percibir esta impresión sensorial y otra cosa es que ustedes puedan asociar esta información a conocimientos previamente almacenados. Entonces tenemos las dos vías. Uno es, por ejemplo, usted ve un carro y el primer proceso de asociar el carro es un carro, es gris, es de esta marca, es de X o Y manera, o sea, lo percibe y luego asocia esta percepción sensorial a sus experiencias previas. Y usted dice, a ese carro se parece al de mi hermano, o ese carro se parece al de mi esposo, al de mi esposa. ¿Ok? Entonces, empezamos por la unidad más básica, que es entonces las agnosias en estas dos vías, en la percepción y en la asociación. Entonces, en el caso de la agnosia aperceptiva, es que el individuo no puede reconocer diferencias entre dos objetos similares o tampoco puede reconstruir mentalmente formas visuales. En el caso de la agnosia asociativa, el paciente percibe formas, pero no puede interpretarlas. O sea, permíteme un segundo.
Ok. Entonces, en el caso de la hipnosis asociativa, puede percibir las formas, lo hace de manera correcta, pero no es capaz de interpretarlo. O sea, puede, por ejemplo, parear figuras e incluso copiarlas, pero no puede relacionar formas con objetos. Por ejemplo, si yo dibujo esto, ¿qué es lo primero que se les viene a ustedes a la mente? Obviamente un círculo, pero ¿con qué lo asocian? Un balón. Una Un balón, pelota. una Un pelota, pastel. un pastel, La luna. por ejemplo, yo lo asocio con una taza de café vista desde arriba. Imagínense aquí. Así que esta es la orejera de donde usted lo agarra, ¿no? Sí, de ahí la agarra usted. ¿Cierto? Pero usted ve una figura, yo no le dije que era, yo solo le dije que era un círculo. Y luego cada quien por ahí, de repente alguien si anda con hambre, dijo, ah, no, es que se parece esto a un huevo sin hacer, o esto se parece a X o Y cosa. Entonces, esa capacidad que nosotros tenemos de poder asociarlo con nuestras propias experiencias, el paciente con agnosia asociativa lo pierde. ¿Estamos? Esto se las había adelantado un poco, que es la cromatopsia. En el caso de la cromatopsia, es la pérdida de la percepción de color. De nuevo, ¿verdad? ¿Dónde ocurren estas lesiones? El ojo está trabajando bien, principalmente donde se asocia este tipo de defectos es en el desarrollo de las áreas estriadas. Por ende, el paciente puede percibir bien formas, pero las puede ver sin color. Las va a ver como en diferentes tonalidades de gris. Y este defecto en la percepción del color se puede observar sea en una sola parte, como ustedes pueden ver acá, porque de repente el área que está dañada es la del hemisferio opuesto, o están dañadas ambas y todo el campo visual aparece visto desde una óptica en tonos de grises. En el caso de la cromatopsia se refiere a un defecto de categorización de colores. El paciente los percibe correctamente, pero no es posible parear adecuadamente los colores del mismo tono o denominar los colores en ausencia de afasia, que ya lo vamos a ver más adelante. Magdalene. Sí, quisiera saber si realmente esta imagen es percibida así como está en la pantalla, o sea, como la mitad con color y la otra solo en blanco y negro. Sí, sí. Solo tiene como, o sea, la mitad de visión. Sí, la zona izquierda está en tonos de grises y la derecha está en colores. Literalmente es como ve una persona con acromatopsia. Así es como lo vería. ¿Vamos? Perfecto. Ok. Acá. Ahora, una cosa es la acromatopsia y otra cosa es la acromatognosia. ¿Ok? Es específicamente asociado a la categorización de los colores. Aquí hablamos de que en el caso de la cromatopsia, no, o sea, no percibe bien los colores, ¿sí? No los logra ver bien, pero en el caso de la cromatognosia, los colores se ven bien, pero no los puede categorizar. Lo que habíamos hablado. La sensación en el caso de acromatopsia está mal porque no la puede percibir. Y obviamente si está mal la sensación, también la organización o asociación también está mal. En el caso de la cromatognosia, la sensación está bien, pero la categorización no está bien. La asociación no está bien. ¿Ok? Por ende, entonces, no puede categorizar los colores. Por ejemplo, si ustedes ven, o sea, y no hablamos acerca de toda la paleta de colores de ciertas aplicaciones que de repente hay algunas
que pues de repente los colores pueden ser un poco dudosos, pero en el caso de personas con este tipo de patologías, son colores básicos o colores claves que no los puede categorizar. ¿Estamos? Sí. Ok. Entonces, el siguiente punto, algo que no hemos hablado, es de la lectura y escritura. En el caso de la lectura y la escritura, debemos de comprender, obviamente, a qué se refiere con categorizar colores, dice Daniela. O sea, azul, por ejemplo. A ver. Daniela, ¿está ahí? ¿Abre el micrófono? Sí, Lick. Ok. ¿Qué color es este que acabo de hacer? Verde, Este. amarillo, Este. morado. Eso es categorizar. Vamos. O sea, Ah, usted le ok. asigna un nombre. Y Ajá. el verde no es igual que el amarillo no es igual que el morado y así sucesivamente. O sea, así como que no, por así decirlo, no se sabe el nombre de los colores, por así decirlo, pues. Exactamente. A pesar de Ah, que los percibe bien. Y no es porque los desconoce, no es porque los ignora, sino que simplemente no puede. No hay la capacidad suficiente para poder desarrollarlo. ¿Vamos bien? ok, gracias. A la orden. Entonces, en el caso de la lectura, obviamente debemos de comprender que el primer paso para la lectura, obviamente entra por los ojos. Entonces, las alexias son conocidas como la incapacidad de leer. No es lo mismo alexia que dislexia, que creo que dislexia es la que conocen más. A ver, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? A ver, traten. Quiero que lo intenten. Lick, es como, bueno, esa dice que no puede leer palabras. Y en la otra, dislexia, creo que es que usted así como que confunde la B con la P, algo así. Exactamente. Entonces, muy sencillo lo que les quiero comentar. El prefijo a significa lo que acabamos de ver, ausencia o incapacidad. Y el prefijo dis es dificultad. Por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, se le inflama la garganta a tal grado que usted no puede hablar, que no, pero no puede nada, no puede articular nada, usted anda afónico. Pero cuando usted anda así hablando como adolescente en plena etapa de desarrollo, que la voz se le va así, bien feo, anda disfónico. Puede hablar, pero tiene dificultad para hablar. ¿Se entiende esta diferencia de los prefijos? A es ausencia, incapacidad. Dis es dificultad. Entonces, en el caso de la lexia, o sea, si hablamos de lexia, habla de lectura. Si hablamos de grafia o grafía, hablamos de escritura. Si hablamos de calculia, habla de procedimientos matemáticos. En el caso entonces de la lexia agnóstica, que es una lexia sin agrafia, o sea que es una lexia específicamente a que el individuo no puede reconocer letras, pero no puede leer palabras. Puede conservar la escritura y puede incluso escribir un dictado, pero no puede desarrollar o no puede entonces leer la totalidad de una palabra. ¿Ok? A pesar de que puede escribir. Ok. También tenemos, a ver, pregunta. ¿Ustedes conocen a la persona en esta foto? Sí. Sí, ¿Sí? Sí. ¿Y en esta?
También. También, Sí, Lee. En esta, por ahí para sí, también. las fans de Sí. Marvel, las fans de Magic Mike y esto. O para los fans. También. Ahí sí todo, ¿verdad? Ahí están pero activos en Sí, el chat. claro. Ok. Entonces la pregunta es, ¿usted puede reconocer, aunque de repente no lo conoce? O sea, usted sabe quién es la persona, simplemente basados en el rostro. Pero, perdón, las personas con prosopagnosia no tienen la capacidad de poder reconocer a personas por el rostro. Y aquí quiero hacerles un comentario. Estoy seguro que ustedes se han encontrado, obviamente, con muchas personas ahorita en tema de pandemia, que simplemente no las reconocen, no pueden. Porque anda con mascarilla, porque ha cambiado, porque ha subido de peso, qué sé yo, por tantas cosas. Pero el individuo con prosopagnosia simplemente no puede reconocer a la persona por el rostro. El rostro para nosotros es una característica invaluable. Es algo que nosotros no podemos, con lo cual nosotros no podemos prescindir. Si nosotros reconocemos a alguien, generalmente es por el rostro, no por las manos, no por los dedos o por las uñas. A lo mejor por ahí puede tener alguna persona que fácilmente la reconoce por la voz, por ejemplo, o por otra cosa. Pero las personas con prosopagnosia no pueden reconocer el rostro y para poder reconocer a las personas tienen que acceder a otras habilidades, tales como accesorios, perdón, tales como accesorios o también otros detalles distintos al rostro para poder identificar a alguien. Este es un déficit selectivo, aunque en algunos casos se puede conservar la capacidad de interpretar otro tipo de información facial, como la expresión, la edad o el sexo, pero cuando lo vemos en su totalidad, no se puede reconocer, el individuo no puede reconocer esa cara. ¿Vamos? ¿Está bien? Sí, Lee. Perfecto. Pregunta. Quiero que presten atención a la fotografía. ¿Qué está pasando en esa fotografía? Hay una Está mujer. lavando. La mujer está lavando platos. Perfecto, está lavando platos. Pero usted no tiene que ir detalle por detalle para decirme que la mujer está lavando platos. Simplemente vio una llave abierta, agua corriendo, un plato en la mano y a pesar de que no tenga, por ejemplo, el paste, que es el otro artículo necesario, usted puede deducir que en lo que está viendo usted está lavando platos. Entonces, en el caso de la simultagnosia es que el individuo puede percibir, ¿sí? Puede percibir la llave abierta, puede percibir el plato, puede percibir el agua saliendo, pero no logra poder interpretar la totalidad de esa escena. Le puede decir, el agua la tiene abierta o está sosteniendo un plato en la mano o la llave está abierta, está saliendo agua, pero no puede interpretar la totalidad de la escena. Entonces, se pueden percibir estímulos individuales, pero no logra integrar toda la información. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. En el caso ahora hablando de los trastornos en la percepción espacial, vamos a encontrar 4 categorías importantes. Uno es la incapacidad para localizar estímulos. 2, las alteraciones en la percepción de profundidad. 3, distorsiones en la orientación de las líneas. Y 4, el cálculo erróneo de números de estímulos observados. En el caso 1, por ejemplo, imagínense que yo le digo en este momento, ¿qué tienen cerca de su computadora? Algo distinto a su computadora.
Yo tengo mi mochila, Rick. Mochila. Cuaderno, los Cuaderno. lápices. Lápiz. Ok. Si yo vengo y le digo, ok, entonces quiero que vea y tome el lápiz que tiene en el escritorio frente a usted. Entonces usted puede buscar, lo localiza y lo toma. Entonces, esta persona, ¿verdad?, que tiene este trastorno de percepción espacial, simplemente no puede localizar el estímulo. No porque, como típica mamá, ¿verdad?, que se han fijado que las mamás siempre encuentran lo que uno anda buscando y usted lo ha buscado por todos lados, le dio vuelta a la cama, le dio vuelta a todo, pero su mamá fue quien terminó encontrándolo y la mamá le dice la frase típica, y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? No es por eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la incapacidad que tiene el individuo para poder encontrar estos estímulos, a pesar de que el estímulo esté presente. En el caso de las alteraciones de percepción de profundidad, tenemos personas que tienen alteraciones para poder percibir alturas, principalmente. En el caso de las distorsiones en la orientación de las líneas, nuestro mundo es un mundo geométrico, ¿no? Imaginemos que, de nuevo, vamos a las figuras, ¿verdad? Y si yo coloco estas figuras, estas líneas que ustedes ven por acá, son líneas que delimitan algo. O sea, no se puede salir de este espacio. Pero personas que pierden o que tienen una distorsión en la orientación de las líneas, son personas que constantemente tienen problemas a nivel físico, de coordinación, tienden a golpearse constantemente porque no perciben las líneas que delimitan espacios. Y finalmente, el cálculo erróneo del número de estímulos observados, que eso pues no necesita una explicación adicional. Ahora vamos entrando a otras anomalías que no son reconocidas específicamente como agnosias, pero que sí hay ciertos grados de anomalías. Y la más conocida es el daltonismo, que la visión de color está de alguna manera con algunas dificultades. El daltonismo como tal no ocurre tan frecuente de manera ambiental. O sea, normalmente ocurre de manera genética. O sea, que ya viene entonces con un gen ligado al cromosoma del individuo. O sea, que eso es algo que ya está heredado, que ya está dado. Es más frecuente en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. Y en el caso de las anomalías que nosotros podemos tener, hablando un poco de daltonismo, que lo que habla es de percibir el color, se logra percibir el color, pero no se logra percibir el color correcto. Entonces, hay 3 subtipos dentro del daltonismo. Pensando en la primer bandera ubicada donde dice normal, esos son los colores que nosotros vemos, pero luego vamos a ir viendo la primera que se encuentra en la parte baja, que es conocida como la protanopía. La protanopía es una anomalía del primer color. ¿Recuerdan la teoría del color que planteaba de que existían básicamente 3 colores y luego lo que nosotros percibíamos eran variaciones? En el caso de la protanopía, el primer color, que es el color rojo, se encuentra entonces dañado y por ende las células y los módulos encargados de percibir el color rojo están dañados. En el caso del segundo subtipo es la deuteranopía, que es donde dice deuteranope en las imágenes. El que se ve dañado es el color verde, los módulos que interpretan el color verde. Y finalmente la tritanopía, que la anomalía del tercer color es el azul. Por ende, entonces no puede percibir y los módulos encargados de asociar esta información no lo perciben de manera correcta. ¿Ok? En el caso de escotomas, los escotomas son como esta visión que ustedes logran observar en su diapositiva, que normalmente son puntos ciegos que pueden estar presentes en nuestro campo visual. Y esto se puede deber a un daño
en las lesiones de la corteza visual primaria y por ende pueden tener algún tipo de daños. Hay dos tipos principalmente de escotomas, que es el periférico y el central. Eso quiere decir que la zona periférica no es percibida de manera correcta y en el escotoma central se encuentra como ese punto ciego al centro. Y finalmente tenemos el escotoma en anillo que nos brinda la oportunidad de como si nosotros viéramos el mundo a través como de un binocular o un monocular, por así decirlo. Vamos. Ok, y ahora vamos a ver un video. Solo quiero asegurarme que se escuche el video. ¿Qué puede ser esto? ¿Se escucha el audio? Para Esther Chumillas, enfrentarse a un cuadro es un suplicio. Ya lo voy a poner, solo quiero asegurarme que se escuche el audio. No es azul. Puede ser humo porque es muy negro, pero ¿de dónde sale el humo? Yo veo, pero Sí. Ok, perfecto. Voy de nuevo entonces. no existe esa memoria visual. ¿Qué puede ser esto? Para Esther Chumillas, enfrentarse a un cuadro es un suplicio. Árbol no es porque no es agua porque no es azul. Puede ser humo porque es muy negro, pero ¿de dónde sale el humo? Yo veo, pero como no existe esa memoria visual, no hay un almacén y todo lo que veo pues va siendo nuevo. Ah, sí, tiene pico. Un pájaro. Es una asociación continua de, pues eso, de sitios, de espacios, de nombres, de colores. Todo lo ve por primera vez, padece agnosia, no tiene ningún recuerdo visual, explica el neurólogo Alberto Villarejo. Enseñarle el objeto, no sabe decir el nombre de ese objeto, pero si lo coge o si oye el ruido que hace, sí que lo reconoce. Por eso ni un trastorno del lenguaje ni un trastorno de la memoria. Y por eso es tan peculiar. Tan peculiar que solo hay 8 casos como el de Esther en el mundo. A ella se lo provocó una meningitis y ningún médico ha podido ofrecerle una solución. No reconoce las caras aunque acabe de verlas. No sabes quién es. ¿Te suena el nombre de David Bisbal? Ah, sí. ¿Qué ves? Otro hombre. ¿El mismo? ¿Qué es esto? ¿Tú dónde vives? Cuenca. ¿No lo reconoces? ¿Esto es Cuenca? Enseña braille a niños de educación especial. Manuel Rubio, su pareja, nos cuenta su suplicio. No, menos a casa de sus padres, que es el camino que es cruzar la calle, prácticamente todo lo demás lo hace conmigo. Hasta en un bar, ir al servicio. Es una desorientación total. Cuando está sola, la guía un GPS. Gire a la izquierda. Esther es ciega sin serlo. Perfecto. ¿Qué les pareció el video? Interesante, pero qué difícil ha de ser para ella. Sí, totalmente. Porque a veces creemos que este tipo de trastornos son como aislados, cada quien por su cuenta, pero la verdad es que la mayoría de estos casos, ustedes ven que las áreas, haciendo un poquito de alusión a, voy a regresar a la imagen, que las áreas que nosotros tenemos acá son áreas que están separadas por centímetros, hasta por milímetros. Entonces, cuando se daña una de ellas, normalmente se dañan otras. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Pero entonces estos casos no son muy comunes. No, no son tan frecuentes. Sin embargo, sí pueden presentarse, aunque aquí es donde viene el punto. O sea, no son comunes porque la gente normalmente no los reporta. Eso es algo que quiero que ustedes se vuelvan críticos en este sentido. Porque a lo mejor ustedes me dicen, Alex, pero es que a lo mejor puede ser de que la persona no son muchos porque de repente no se presentan, ¿no? Pero realmente muy posible de que tengamos muchos que simplemente no se reportan. Y ese es otro tema. No saben que es una enfermedad también. Exacto. O sea, puede ser que para la persona eso es normal. ¿Lic se pueden hacer con estas discapacidades o la persona, eso viene mediante una lesión o a raíz de una lesión? Y si se pueden hacer,
o que si es ambiental. Ajá. Ok. Si es hereditaria, creo que quiere decir. Ok. Mire, como tal, la mayoría de, por ejemplo, lo que hablaron ahorita, que dijeron que era una meningitis, fue, si ustedes recuerdan, en Psicoficio 1, cuando hablamos de las meninges. ¿Recuerdan las meninges? Que eran, se los voy a mostrar mejor para que ustedes lo puedan ver. Las meninges son unas estructuras cerebrales que nos ayudan y que recubren el cerebro. Denme un segundo para poder mostrárselos. Pam, pam. Okay. ¿Logran ver? Sí. Está muy fea. Un segundo, tiene que ver una con mejor definición. Casi no se logra ver. Acá. Aquí. Este. Ok. Entonces, en el caso de las meninges, si ustedes ven, voy rayando, esta parte de acá es reconocido como el cerebro, ¿sí? Y la parte blanca que ustedes ven es el cráneo, ¿ok? Pero luego tenemos 3 meninges que trabajan de manera simultánea y por eso digo que son como capas protectoras. Entonces, la capa más, la que está como en morado, es conocida como la pía madre. En el caso de la parte rosada que se ven por acá, es conocida como la meninge aracnoidea, y luego tenemos la parte más externa, que es la dura madre. Entonces, en el caso de la meningitis, lo que ocurre es que las meninges se inflaman y lo que hace entonces es apretar el cerebro. ¿Ok? Entonces, el cráneo no va a ceder. El cráneo es un hueso. Entonces, cuando se inflaman las meninges, lo que ocurre es que el cerebro está presionado y, por ejemplo, en este caso, probablemente lo que pasó es que al estar presionado por tanto tiempo, las áreas de la corteza cerebral, que ustedes ya saben, las que están asociadas con la visión, pudieron haber sido dañadas. ¿Okay? Entonces, eso es uno de los casos más frecuentes, pero también puede deberse a traumatismos, por ejemplo. No son genéticos normalmente, sino que son más ambientales. No quiere decir que no existan, porque de nuevo, hacer una afirmación de ese tipo es muy especulativo, porque no sabemos realmente si todas las personas que tienen este trastorno realmente lo reportan o no. Como les digo, es muy probable que no. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas? ¿Alguien más? Todo claro, perfecto. Ok, son las 11:15. Ok, entonces vamos a tomarnos unos 10 minutos para poder descansar un poco y vamos a regresar para dar inicio a la siguiente presentación, porque lo que nos quedan son 2 diapositivas más, que es audición y el sistema vestibular, y también tenemos los sentidos corporales y sentidos químicos. ¿Ok? Entonces, nos vemos nuevamente 11:25. Ok. Entonces, continuemos. Ok. Un segundo y vamos a iniciar con audición. Ok. No la vamos a ver todo el día de hoy, sin embargo, vamos a enfocarnos en 2 partes. La primera parte llega en audición y la segunda parte todo lo relacionado con el sistema vestibular. El sistema vestibular está asociado con el equilibrio, entre otras cosas, propiocepción, percepción, entre otros elementos. ¿Okay? Entonces iniciemos la misma estructura, ¿verdad? Como ya hemos hablado, vamos primero viendo un poco de teoría,
para luego pasar al punto relacionado con la fisiología. En el caso del estímulo, ¿verdad? Cuando hablamos hablamos de la visión, hablamos de luz. Aquí nosotros hablamos de sonidos. Y realmente el sonido lo que hace es una vibración. Y esta vibración nosotros la percibimos a través del aire, llega hacia nuestros oídos, que obviamente son el órgano receptor. No es la célula receptora, pero sí es el órgano receptor. Pero luego nosotros podemos interpretar esta vibración en 3 cualidades o dimensiones, que son conocidas como el tono, el volumen y el timbre. En el caso del tono, este es determinado por la frecuencia de la vibración. ¿Se han fijado que hay personas que tienen una voz bien chillona, otras personas que tienen una voz más ronca? ¿Sí? ¿Se han percatado de esto? Hay algunas personas que parecen locutores de radio, que pareciera que podrían poner en la Éxito las pegaditas de medianoche. Sí, Porque, sí, he escuchado eso. Que no tiene nada que ver con pereza. Tiene que ver ya con las ondas de frecuencia que emanan de las cuerdas vocales. ¿Ok? Entonces, en el caso de la vibración es determinada por la frecuencia. ¿Sí? El tono es determinado por la frecuencia de la vibración. Y les traigo 3 ejemplos. Si ustedes ven, el ejemplo A es de un sonido con mayor frecuencia. Eso quiere decir más agudo, por ende personas que hablan con un poquito más chillante tal vez, pueden detectar como ese sonido, como esas risas también que son como bien escandalosas a veces. Luego en el ejemplo B tenemos un punto intermedio y en el ejemplo C tenemos entre menor frecuencia se vuelve más grave el tono. Por ende entonces tenemos como mayor grado a nivel de voz, si estamos hablando de voz, hablamos de mayor gravedad en el sonido que estamos emitiendo. Y esta vibración se conoce o se mide en hertz o en hercios en español, ahora se oye horrible, pero vamos a decir hertz o ciclos por segundo. ¿Ok? El siguiente, que es el volumen, funciona distinto. Funciona a mayor amplitud, mayor fuerza. A menor amplitud, más suave. O sea, el volumen es literalmente, no hallaría otra forma más lógica de explicarle, como el volumen del televisor. Entre más alto está, más fuerte es. O sea, mayor amplitud de ondas. Y las vibraciones más fuertes producen también entonces ondas sonoras más intensas. ¿Ok? Entonces tenemos tono, gravedad, volumen, intensidad y finalmente tenemos el timbre. El timbre nos proporciona información sobre la naturaleza del sonido. Por ejemplo, si usted le pongo una música de Bad Bunny, usted la puede reconocer. Si yo le pongo una música de Chopin, a lo mejor puede reconocerla. Pero lo que caracteriza entre cómo usted es posible que pueda entonces diferenciar estos datos, estos valores, es por la combinación de frecuencias. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer un ligero ejercicio. Voy a abrir Spotify. Y voy a poner, por ejemplo, una canción cualquiera. Por ejemplo, todo eso, en primer lugar, esos aplausos, por ejemplo, tienen que ver con volumen.
Esas cuerdas tienen que ver entonces y brindan información sobre el instrumento que se está tocando, ¿sí? Y luego de fondo se va a empezar a escuchar ya la voz del individuo, se va a escuchar la tonalidad, el volumen. A veces en ciertos momentos la guitarra puede tener la guitarra o las cuerdas, porque por ahí se puede percibir violín, por ejemplo. Tiene que ver entonces con el timbre, porque el timbre es la combinación de distintas frecuencias y esto nos va a dar a entender qué tipo de sonido es. Por ejemplo, si les ha pasado, no sé si ustedes tienen como un código con algún amigo, una amiga, sus padres, que tienen un silbido. Y ese silbido usted puede estar en medio de un concierto literal y usted escucha ese silbido y sabe que alguien, esa persona le está buscando o quiere llamar su atención de alguna manera. O un sonido en específico. ¿Les ha pasado? Sí, por ejemplo, bueno, mis sobrinos, el papá, cuando andan en la calle, él literal les silba y ellos ya rapidito están en la casa. ¿Por qué? Porque ese sonido que se les hace, ese sonido le da una información de dónde viene, qué significa y sobre todo es la combinación de estas frecuencias. ¿Ok? Entonces tenemos esos tres elementos: tono, volumen y timbre. Ahora bien, el sistema auditivo lo que hace es analizar estas vibraciones. O sea, las vibraciones llegan a través del aire y se alojan en nuestro oído, que ese es el órgano receptor. Así como los ojos son el órgano receptor de la visión, el oído es el órgano receptor de la audición. Y va a encargarse de analizar estas vibraciones. Porque muchas veces nosotros somos capaces de distinguir sonidos sumamente que un detalle puede cambiar todo. Y por ejemplo, aquí en el ejemplo que les estoy poniendo, aquí hay dos formas de ondas de dos sonidos con el mismo tono, pero distinto timbre. A ver, ¿cómo? A ver, Lee, otra vez. Estas son formas de ondas, ¿sí? Son dos sonidos distintos con el mismo tono, pero distinto timbre. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Un silbido que le hace, ¿cierto? Hay un tono y hay un timbre. Puedo poner el mismo tono y puedo poner un timbre distinto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Mismo tono, distinto timbre, Sí, claro. igual volumen. ¿Ok? ¿Perdón? Claro, claro. Perfecto. Ok, entonces avancemos a la anatomía ahora del oído. Entonces, en primer lugar, debemos de comprender que los sonidos vienen del exterior. ¿Ok? Ya no está compartiendo pantalla, Lick. Sí, sigue compartiendo. No han estado viendo lo que yo he estado poniendo en la PowerPoint. A mí no me parece. Ahí. No, todavía no. Pero aún a mí me parece todavía. Pero los demás estuvieron viendo lo que está. Sí, a mí sí. O sea, hasta... Ahora sí. Pero todos los demás vieron esto, ¿verdad? La de atrás no. Bueno, yo creo que tal vez por ahí algo le falló, pero puede ir a verlo después. Bueno, lo que yo hablé es exactamente lo de las diapositivas. Está en la plataforma. ¿El qué? ¿La diapositiva? Sí. No, todavía no las he subido. Ah, ok. Ok, entonces, empezamos. Hay tres elementos del oído. Tenemos el oído medio, el oído externo y el oído interno. ¿Ok? Entonces vamos a ir de afuera hacia adentro. Entonces empezamos por el oído externo. El oído externo
forma parte, ¿sí? La oreja como tal, ¿ok? Y también, perdón, salté por aquí, y también el canal auditivo, canal auditivo. Algo importante que quiero comentarles es que la oreja como tal, el diseño que tiene es para tratar de captar sonidos, ¿sí? De nuevo, tratar de captar vibraciones y llevarlas al canal auditivo. ¿Ok? Ese es el objetivo principal del diseño y de la anatomía detrás del oído. Pues nosotros vamos a percibir sonidos del exterior, pero vamos a ser capaces de poder interpretar cuáles son importantes o relevantes de los que no. Entonces, el oído externo forma parte de la oreja y también el conducto auditivo. Para el oído medio, estas son estructuras que normalmente tienden a utilizarse de manera indiscriminada. ¿Ok? Entonces, en el caso, bueno, también vale, antes de que avancemos, vale la pena resaltar que es en el conducto auditivo donde aparece la cera, ¿sí? La cera es producida por las glándulas sebáceas que nos ayudan a tratar de poder proteger el oído, ¿ok? Ya vamos a ver algunas recomendaciones más adelante cuando hablemos de la limpieza de los oídos. Entonces, el oído medio se va a componer de 4 estructuras, que es la membrana timpánica, que es la estructura más externa del oído medio, o tímpano, también es conocido como tímpano. Luego, voy a borrar, luego tenemos el martillo, que si ustedes ven, el martillo recibe el nombre, ese nombre en específico, porque tiene, y en conjunto, ¿verdad?, esta estructura con la siguiente, que es conocida como el yunque, parecieran literalmente un martillo y un yunque, y finalmente el estribo, que parece, o sea, todos reciben los nombres por las figuras a las que hacen alusión. Y el estribo, que es la parte más interna del oído medio. ¿Ok? Ya lo vamos a ver más adelante en detalle cada una de las partes. Y finalmente, vamos ahora al oído interno. Y en el oído interno nos vamos a encontrar la primera figura o la primera parte, que es la cóclea, que es como este caracol que ven por acá. ¿Ok? La cóclea, junto a los canales semicirculares, van a llevar, ¿verdad?, el sonido, las vibraciones, las van a llevar hacia el nervio vestibular, hacia el nervio facial o hacia el nervio auditivo. Todo esto depende también de del tipo de estímulo que recibimos y hacia dónde va a ir. De nuevo, ¿estamos bien? Entonces esa parte es muy importante que nosotros podamos comprender de que el oído es capaz de percibir vibraciones, pero también es capaz de percibir elementos que nos ayudan a interpretar el mundo. Por ejemplo, usted escucha un sonido fuerte y lo primero que hace es, bueno, digamos si tiene tal vez buenos reflejos o un instinto de supervivencia, se asusta, se agacha, se esconde o trata de protegerse. ¿Cierto? Usted escucha un sonido fuerte, bueno, obviamente tiene mucho que ver con la experiencia de nosotros los hondureños, con que lo que escuchamos y tratamos de distinguir es si es un cohete o si es un disparo. Pues, es algo cultural, pero también debemos de comprender que a través del oído nos entra mucha información para poder proteger. Entonces, dependiendo de qué tipo de estímulo es el que recibimos, así es la vía que va a tener. Si lleva entonces al nervio vestibular, al nervio facial o al nervio auditivo. ¿Muy bien? Okay. Entonces, me he fijado ya, son las 11:42.
Si ven que llegan las 11:50, a las 11:50 vamos a parar. Me avisan, por ahí me escriben un mensaje al chat. Magnori. Sí, la teoría de que existe un como un vello que se mueve cuando al captar las ondas sonoras, eso es falso. No, eso Porque es no totalmente cierto. Reciben el nombre de cilios. Cilios con Pero C. aún no hemos llegado ahí entonces, ¿verdad? No, pero vamos a llegar. Eso sí. Bien. Gracias. Ok, gracias, Magnori. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. El oído externo no tiene mayor información que la que ya les di, que es el canal auditivo, ¿verdad? Y lo que hace es captar la información. Entonces, empecemos por el oído medio. En el caso del oído medio, esta es la mejor imagen que yo pude obtener. Sin embargo, está un poquito al revés con respecto a cómo la vieron ustedes anteriormente. ¿Ok? Ustedes anteriormente vieron el tímpano. ¿Sí? Vieron el tímpano como la parte más externa a la izquierda, luego el martillo, luego el yunque y luego el estribo. Aquí estamos un poquito al revés, como que viéramos del otro oído. ¿Ok? Entonces tenemos acá la estructura. Perdón, voy a poner otro color. Tenemos aquí la estructura, el tímpano, exactamente pegado al tímpano tenemos el martillo, luego el yunque y el estribo. Por eso les decía que aquí sí se iba a ver mucho más detallada la figura. Entonces, estos son huesecillos que forman parte del oído medio y estos huesecillos vibran al recibir información. Al recibir entonces esta información que viene del medio van a vibrar y van a enviar entonces esta información hasta la cóclea. El oído medio es una manera de poder, como si nosotros tuviéramos la oportunidad de recibir información y luego traducirla. Entonces, lo que hace el oído medio es un proceso de traducción de esas vibraciones en vibraciones que el oído interno va a poder entonces interpretar. O sea, que va a poder entonces analizar. ¿Ok? Perdón. Ahora, el oído interno. ¿Qué pasa? En primer lugar, lo que nosotros hablábamos de la cóclea, que era como esta, yo lo asocio mucho con un caracol. No sé si les hace sentido, pareciera un caracol. Entonces, lo primero que debemos de entender es que la cóclea está llena de líquido. ¿Han sentido a veces ustedes cuando van al mar y se les mete o a una piscina y andan agua en el oído y se siente, es una sensación espantosa? Entonces, pero la cóclea realmente está llena de líquido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un líquido y algo vibra? ¿Les ha pasado que ustedes tienen un vaso de fresco, por ejemplo, y le ponen el celular encima y en eso le entra una llamada? ¿Qué pasa con el líquido? Se comienza a mover. Se comienza a mover. O la típica, les quiero mostrar algo, la típica escena. ¿Ustedes recuerdan la escena de Jurassic Park? No sé si están... ya se lo voy a enseñar. Sí, el vaso con agua. Ajá. ¿Recuerdan eso? Entonces, ok. Entonces, por ejemplo, si la cóclea está llena de líquido y las vibraciones entonces se empiezan a mover, ese líquido entonces va a moverse también. Y por ende, va a traducirse en algo que nosotros podemos entender. ¿Estamos? Entonces la cóclea, al estar llena de líquido, nos va a brindar la oportunidad
de traducir y de entender esta información. ¿Estamos? Una vez que esta información llega a la cóclea, ¿sí? Se va a dividir en 3 estructuras importantes o 3 secciones. La primera es la rampa vestibular. Dame un segundo que no apague el video. Así. Entonces, en el caso de la primera, que es la rampa vestibular, es conocida también como la escalera vestibular. Y esta rampa vestibular se encuentra en la parte más externa, voy ahora con rojo, en la parte más externa de la cóclea. ¿Ok? Esta rampa vestibular o escalera vestibular es la primera que se va a encargar entonces de traducir ese sonido, esas vibraciones del líquido, en sonidos que nosotros podemos entender. Entonces, a lo interno ustedes ven, ¿sí? Que así es como se vería la parte interna de la escalera vestibular o de la rampa vestibular. A lo interno tenemos membranas, ¿sí? Membranas vesticulares, tenemos un conducto y un órgano que es conocido como el órgano de Corti, que por aquí en el órgano de Corti, que es el que continúa, vamos a ver un poco acerca de los cilios. ¿Ok? Entonces, a lo interno de la cóclea, de nuevo, voy específicamente a la rampa vestibular, se va a encargar de enviar esta información, de refinarla, y dentro del órgano de Corti, que es el que continúa, vamos a recibir el sonido. Y esta recepción va a constar, de la zona del órgano de Corti, consta de la membrana basilar o la membrana tectoria, que es la membrana que recubre el órgano de Corti. Luego tenemos las células ciliadas, que era lo que nosotros hablábamos anteriormente, que el tema de cilios, que son unos vellos, incluso por acá lo pueden observar. Y tenemos finalmente la membrana tectoria, que se encuentra en la parte superior de la sección de la cóclea. ¿Ok? Voy rápidamente para que podamos avanzar y cerrar por lo menos hasta aquí, en células ciliadas. Porque esta es la parte que no se logra percibir en su totalidad. Porque el sonido, la vibración que produce las ondas sonoras y luego esa vibración que es traducida y dentro de la cóclea se transforma en líquido, es percibida por las células ciliadas o los cilios, que son como vellos, son como ligeros cabellos, por así decirlo, que van a formar parte en cuanto a la recepción de esta información, de esta vibración. Se plantea que dentro de la cóclea pueden haber aproximadamente entre 15.000 a 15.500 células ciliadas. Y lo que hacen entonces es que estas células ciliadas forman una sinapsis con las dendritas de las neuronas bipolares. Ustedes recuerdan neuronas bipolares, que eran neuronas que transmitían información. Y estos axones transmiten información auditiva al encéfalo por medio del nervio coclear. ¿Ok? Y pusieron por ahí que ya son las 11:50 y por ahí nos quedamos el día de hoy. ¿Ok? Quiero que vayan avanzando, quiero que vayan leyendo. También quiero que vayan haciendo sus cámaras. ¿Ok? Para que vayamos despidiéndonos por hoy. Ok. Miren, me escribió Carmen del libro de psicología fisiológica.
Ese libro, lastimosamente, yo no lo tengo. ¿Ok? Yo no lo tengo. Pero la verdad, la mayoría de estos datos vienen del libro de Biopsicología de Pinel, el libro de Ardila y el libro de Carson. De ahí es de donde vienen la mayoría de estos datos. Y el otro libro que les había comentado, yo no lo tengo, pero no lo tengo en digital, es bibliografía adicional. De ahí es de donde vienen estos datos. ¿Ok? Recuerden, al final del programa, yo les puse un cuadrito de cada capítulo que comprendía los temas. Vayan a buscarlo, ¿ok? Entonces, bueno, jóvenes. Ok, entonces, por el día de hoy terminamos. Recuerden que la próxima semana, lastimosamente, no nos vamos a ver porque tenemos vacaciones. Aprovéchenlas. No se despeguen tanto de la información. Lean, porque al volver de vacaciones vamos a ir a examen. ¿Ok? Aproximadamente, creo que el viernes por ahí, cuando nosotros volvamos de vacaciones, es muy probable que por ahí tengamos el examen. Y también les iba a decir que el lunes que regresemos, sí me gustaría que nos podamos ver a las 9 a.m. Y luego el mismo lunes determinar si es posible o no tener el miércoles también de 9 a 12. Entonces todo depende por toda esta parte. Cómo vamos a manejar para así cerrar la primera unidad esa semana volviendo de las vacaciones. Entonces no se despeguen mucho, vayan avanzando, lean, tienen los capítulos, tienen los libros, no hay excusa de nada. Y les voy a ir facilitando también la guía. Recuerden que ustedes tienen una guía para el parcial 1 y parcial 2, que eso les va a servir a ustedes también para poder estudiar. Es una tarea y por ende también se va a entregar. ¿Ok? Si no hay más dudas, nos vemos. Descansen, aprovechen el tiempo. No se levanten a la 1 de la tarde solo a ver Netflix o Facebook. Denle una ojeadita por ahí a lo que ustedes tengan. Aprovechen el tiempo, entre otras cosas. ¿Ok? Pórtense bien. Feliz fin de semana y feliz semana de descanso. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, igual. Gracias. Buen día, Lick. Nos vemos. Lick, usted está en el grupo de WhatsApp. No. ¿Por qué? Porque como me dijo que íbamos a hablar sobre lo de las tareas, es que vea, yo me metí ya al último día. Entonces, pues no sabía nada y el correo lo vi, como se lo digo, el lunes en la noche. Que eran con lo de las tareas que le había comentado. Ya me acordé. Usted me escribió y me estaba diciendo que no le entendía. Sí, yo le escribí. Sí. Pero usted recibió un correo electrónico después de eso, de haberle agregado. Le agregué a un grupo de correos y luego recibí un correo con una invitación. Pero es que yo no le entiendo ese grupo, Lick. O sea, es que no entendí la verdad. Es que no es un grupo para estar chateando y preguntando, es un grupo para recibir información. O sea, si usted tiene dudas o preguntas, me puede escribir directamente a mi correo electrónico. Yo le voy a contestar. Así como le contesté a usted, yo le voy a contestar. Pero tiene que hacerlo y tiene que estar pendiente. Si usted se conectó el último día de clases, está bien, yo le entiendo, porque, qué sé yo, de repente, así pasa, pues. Entonces, pero no le da a usted la excusa de que continúe así. Tiene que ir a leer, tiene que estudiar, hay un montón de trabajo. Usted está atrasada 3 semanas. Vamos. Entonces, mucho trabajo por hacer. No se vaya a dormir en los laureles, por así decirlo. Una pregunta. ¿Los están expuestos en el campus? ¿Los?
los capítulos de los libros que debemos leer. Los libros están en el campus. Sí, es que como escuché que, bueno, hace poco escuché que ahí estaban los capítulos y todo, entonces yo no los he visto. ¿Ya vio la programación? La leí, pero así como deprisa. Voy a leerla de nuevo. En la entonces. parte final tienen que leerlo. La programación Ok. son las reglas con las que se juegan. Abajo, en la Bueno. última parte de la programación, ahí está el cuadrito con cada uno de los capítulos y los temas. Está bien, Lick, gracias. ¿Listo? Gracias, Nos vemos, Lick. buenas tardes. Vemos.